Pueden sentarse. El plan, la filosofía de las pequeñas congregaciones no es un invento humano, hermano. Tenemos que entender eso, que como iglesia adventista contamos con un fundamento bíblico, un fundamento en la palabra del Señor sobre este plan. Les recomiendo que puedan anotar. Me recuerdo del hermano Salvador Hernández, anciano de mi iglesia, cuando yo era un niño, y una vez dijo una frase. Sí, dice, ahí están anotando en el cajón del olvido. Porque algunos dicen, no, aquí se me queda todo. El hermano Salvador decía que este era el cajón del olvido. Porque es cierto, aquí se graba todo, hermano. Pero después, allá más tarde, ¿y cómo es que dijo el hermano? Hombre, si aquí lo tengo, ¿cómo es que dice aquí lo? Sí, ahí lo tiene. Lo mejor es anotar. Usted en toda reunión de instrucción, de lo que sea, aún cuando va a la reunión de padres de familia, de la escuela de sus hijos, hasta ahí tiene que llevar a anotar, hermano. Después se le olvidan las cosas. O la recuerda al revés, con las fechas que no son y los nombres que no son, ¿verdad? Así que siempre tratemos de anotar. Dijimos que el plan de las pequeñas congregaciones tiene un fundamento bíblico. Comencemos así rápidamente. Mire, primero en el Antiguo Testamento, quizás uno de los ejemplos más prácticos, el más directo que tenemos, es el caso del consejo que Jetro le dio a su yerno Moisés. ¿Se recuerdan, verdad? El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, iban hacia la Canaán, y entonces un día llegó Jetro a visitar a Moisés. Ya sabía dónde estaban, pues había llevado a la esposa de Moisés, a los nietos de Moisés, para que se fueran con él de ahí en adelante. Pero entonces Jetro, un hombre muy sabio, ve a Moisés, que no tenía tiempo ni para la esposa ni para los hijos. Miren, hermano, aquí voy a darles un consejo que está entre paréntesis. Aquel que por andar en la obra del Señor no tiene tiempo para su familia, está perdido. Porque por la primera congregación que Dios le va a pedir a usted cuenta, ¿dónde está la grey que te dile? Y no está hablando de la iglesia, está hablando de sus hijos. Hemos notado muchas veces buenos líderes, grandes líderes, pero que sus hijos se pierden. Yo también sé que hay personas que invierten en su familia y aún así hay casos en que los hijos se pierden. Pero en ese caso, o se van de la iglesia, mejor dicho, en ese caso recuerde que ellos van a regresar si usted hizo bien su trabajo. Entonces Jetro, cuando ve a Moisés cargado del trabajo con el pueblo, le dice: Jetro, mira, Moisés, ¿qué estás haciendo? Y Moisés le da el beneficio de la duda, y Moisés le dice que mira, Señor, aquí la gente tiene tantos problemas, y entonces vienen con sus problemas a mí. Por ejemplo, esta señora me viene a reclamar porque el vecino le atropelló un pollo, y entonces el pollo agonizando se murió, y ella quiere que el vecino se lo pague. Entonces yo tengo que ver si en realidad fue un accidente o qué, la muerte del pollo. Sí, a ustedes les da risa, pero Moisés estaba tratando de resolver todo, porque seamos honestos. Mire, hay pleitos domésticos y pleitos de vecinos que no sería necesario que llegaran al juzgado ni con la policía, pero llegan por tonterías, hermano. Algunos por sinvergüenza, ¿verdad? Cuando van a cambiar los postes del cerco, ya visto cómo siembran algunos los postes. De lado los siembran los bandidos. O sea, no hacen el hoyo recto, sino que hacen el hoyo así de ladito, ¿verdad? Y cuando lo mete ras, lo enderezan. Cada vez que hace cambio de poste, roba 5 centímetros al vecino. Sí, se le va haciendo más amplio. Esos pleitos, de repente, pleitos así le llevaban a Moisés. Pero estamos hablando de un pueblo, hermanos, que superaba los 2 millones de personas. Un solo juez para 2 millones. No, si Moisés se levantaba en la madrugada, ya estaba la gran fila. Ni cuando se va a hacer fila para sacar la visa para Estados Unidos, era de larga, era una enorme fila, hermano. Mire, hermano, no sé aquí cómo le pasaron ustedes para la cuarentena, aquí se vivió diferente, pero nosotros allá en la capital, hermano, nosotros íbamos a hacer fila. Me recuerdo que una vez yo fui al Walmart, el día que me tocaba salir. El Walmart me queda a 2,5 kilómetros de mi casa. No habían autobuses, así que agarré la mochila que tengo, una mochila como que le caben casi como 100 libras más o menos, y me fui a pie a hacer una fila de 2 horas para entrar al Walmart a comprar. Compré y escuchando en la bocina: por favor apúrense, hay gente que quiere entrar, apúrense. Voy a la caja, media hora más haciendo fila para pagar.
Y ya con aquella mochila que pesaba más de las 100 libras, de 2,5 kilómetros para la casa. Algo así o peor le pasaba a Moisés. Llegó la gente y entonces Yetro le dice: mira, Moisés, eso que estás haciendo te vas a matar, muchacho. Ni le vas a resolver el problema del pollo a la señora, porque van a venir más señoras con más pollos muertos. Ni les vas a resolver los problemas a ellos y te vas a morir. Vas a dejar viuda a mi hija, vas a dejar huérfano a mi nieto. Escucha el consejo que te voy a dar. Y quedó registrado en la Biblia, hermano, porque es un consejo inspirado. Mire, en Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. La organización de grupos pequeños en el antiguo Israel fue básico y necesario para su gobernabilidad y para su crecimiento. Y la unidad más pequeña estaba formada ¿por cuántas personas? Por 10. El siguiente nivel, ¿cuántos eran? 50. No sé si me voy a meter en camisas de 11 varas aquí. Conozco una iglesia que tiene 60 miembros, más o menos los que asisten a la iglesia son entre 50 y 60 miembros los sábados, y tiene 5 ancianos. Fíjese que si tomamos este consejo, debería haber un anciano por cada 50 miembros. O sea, esa iglesia de la que le estoy hablando, quizás podríamos decirle 2 ancianos, y tiene 5. O sea, yo por mi experiencia aquí en esta iglesia, hermanos, gracias a Dios, el Señor me ha regalado la oportunidad de tener ya 36 años de estar remando aquí junto con ustedes en esta iglesia. Por mi experiencia, yo considero que una iglesia así de perder, por cada 30 miembros, un anciano. Sí. O sea, una iglesia de 27 miembros, un anciano. ¿Y el primero? No, ese sería el primero. Uno. Una iglesia de 60 miembros, 2 ancianos. ¿Y uno más para que sea? No, uno de esos 2 va a ser el primero. 2 ancianos. Eso, todo mundo quiere ser anciano. Bueno, no todo el mundo, pero muchos quieren ser. Una vez llegué a dar una campaña a una iglesia en Guatemala, una iglesia grandísima, una iglesia de 800 miembros. Ahí en una aldea, y el hermano que llegó a traerme de la parada del autobús, donde me llevó el autobús, me dice: ¿y cómo estás, hermano? Pues aquí, me dice, eso era como por noviembre más o menos, aquí hueseando el puesto de anciano, así me lo dijo, hueseando el puesto, como que era el puesto para alcalde, que andaba, porque eran 800 miembros, ahí sí, ¿verdad? Ahí vale la pena tener, esa iglesia tenía un cuerpo como de 25 o 30 ancianos, porque es una iglesia grande. Alguien me escribió esta semana ahí en mi Facebook y me dice: es que nadie quiere ser líder. Pues sí, hermano, es que a todo mundo le huye el trabajo fuerte. Para mí, los verdaderos líderes son los líderes de pequeña congregación, son los que se enlodan. Esos son los que se enlodan. Tristemente todo el mundo quiere ser otra clase de líder que solo viene, se pone aquí al frente nada más, bonito. Miren, no sé si ustedes estuvieron allá en la capacitación de líderes que tuvimos con la Unión allá, y explicamos, ustedes los que fueron, vieron, yo tengo mi pequeña congregación. Yo no puedo estarles hablando de pequeñas congregaciones aquí, hermanos, si yo no lo experimento, si yo no lo vivo. Y no es que yo como soy de la Unión, no. El año pasado, ahí como por junio, me dice el anciano, estamos recién llegados a la iglesia donde estamos, la iglesia de Sacamil, y me dice: hermano, ¿no nos quisiera ayudar con una pequeña congregación en su casa? Viera que aquí como cuesta encontrar líderes. ¿Cómo no, hermano? A las 6:20 llego de mi trabajo. A las 6:30 tenemos la reunión de pequeña congregación. Por decisión personal, yo de mi trabajo para la casa, yo me voy a pie.
Son como 7 kilómetros más o menos. 1 hora 20 me tardo en caminar todos los días. Porque lo mismo me tardo en bus, por el tráfico a esa hora en la capital. Y como yo soy diabético, soy enfermo, pues para mí el ejercicio me es beneficioso. Y como no tengo tiempo, porque es lo que siempre decimos, no tenemos tiempo, entonces yo digo, este tiempo. Así que después de caminar 7 kilómetros, llego con la lengua de fuera, hermano, solo me cambio la camisa, los zapatos y a la reunión. Todos los jueves a las 6:30 la tenemos. El líder de pequeña congregación debería ser el mejor atendido en la iglesia. Debería ser el más capacitado. Es más, aquí deberíamos tenerlos a todos. Las juntas de iglesia, las iglesias deberían invertir en el crecimiento del liderazgo de los líderes y los asociados de pequeña congregación. El plan que Yetro le pone a Moisés es impresionante. Te vas a morir, para que no te mueras, reparte la carga de liderazgo y comienza con la unidad básica de 10 miembros. Aquí encontramos pequeñas congregaciones de 10. Solo en el Antiguo Testamento, solo en el caso de Moisés, no. Mire, es curioso encontrar que esta estructura nosotros la encontramos así regadita por todo el Antiguo Testamento. No se menciona tan claramente como acá, por eso tomamos este ejemplo primero, de cómo se organizó. ¿Le fue fácil a Moisés organizar a toda esta gente? No, hermanos, mire, si eran 2 millones de ladrilleros, hombre. Ni leer podían mucho, ni adorar a Dios podían. Y lo único que les gustaba era comer, si no les gustaba. O cómo renegaban cuando estaban ahí en el desierto. Ay, decían, las ollas de carne que teníamos, o sea, con las cebollas y los ajos, les hería la boca tanta cebolla y ajo que comían. ¿va? Pero de ahí, porque muchas veces decimos, es que no hay gente capacitada. De ahí los tomó el Señor, de ahí los tomó Moisés. Porque lo que se necesita son varones de virtud, temerosos de Dios, de verdad, que aborrezcan la avaricia, las demás actitudes, el conocimiento. Aquí en las reuniones se va obteniendo. Lo que se necesita es la disposición, hermano. Hacer las cosas bien, como Dios manda. El Nuevo Testamento lo primero que nos presenta es a Jesús. ¿Qué tomó Jesús? ¿Un gran grupo de personas? No, un grupo pequeño. Dice claramente en San Marcos 3, 13 y 14, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él y designó ¿a cuánto? A quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿De cuánto era la pequeña congregación de Jesús? Y Jesús escogió a los mejores. Así como muchos predicadores dicen, y yo los apoyo. De esos 12, yo, sí, hermano Nafri Machado, yo solo a Judas hubiera escogido. Solo a Judas. Era el más inteligente. Era el que tenía más preparación. Los otros eran unos vagos. Algunos de ellos unos ambiciosos. Otros ni leer podían quizás, o apenas habían aprendido a leer. El Pedro hasta con el machete andaba. Yo, gracias a Dios, aquí no he visto a ningún hermano entrar con la guarizama. Pero Pedro hasta la iglesia iba con la guarizama. Y no cuando estaba con Jesús orando allá en el Monte de los Olivos. Vea que él andaba 3 años de estar con Jesús y todavía con la guarizama. Y la andaba bien afilada, hermano. Sí, porque de un solo le arrancó la oreja a aquel. Seamos honestos, Pedro no era la oreja la que le quería arrancar, era la cabeza. Solo que el muchacho era como cabeza puntuda y se le fue de lado el machete, ¿verdad? ¿Escogió lo mejor Jesús desde la perspectiva humana? No, porque el Señor no escoge a las personas porque son buenas, porque tienen capacidades, hermano, sino porque los quiere preparar. Porque por sobre todas las cosas, esos orgullosos que estaban con esos peleoneros tenían la disposición de estar con el Señor. Y ustedes también me van a dejar, les dijo el Señor en una ocasión. Y Pedro, casi llorando, inspirado, dijo, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Has reconocido eso tú? Reconoce que el Señor está llamando a tu iglesia, está llamando a este distrito, te está llamando a ti para que el plan de pequeñas congregaciones se reorganice, se fortalezca, se levante, se siga adelante con Él. No volver a ser los mismos. La queja no solo acá en este distrito, no solo en Oriente, sino en todo El Salvador, en muchas partes del mundo. Después de la cuarentena las iglesias han quedado
muertas. Pues la solución, reavivamos las pequeñas congregaciones. ¿Y solo Jesús tuvo su PC? No, hermano, los discípulos aprendieron. En todo el libro de Hechos y el Nuevo Testamento, yo solo les voy a leer 2 pasajes, Hechos 2:46, y no dejaban de reunirse ¿en dónde? En el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Vamos a ser honestos. Los templos no son una invención cristiana. ¿Sabía usted eso? Los templos los inventó Roma. La iglesia primitiva, los primeros 200, 300 años de existencia de la iglesia, no construyeron templos. Roma nos metió esta maña a nosotros y aquí estamos amañados en los templos. Allá andan un montón de predicadores adventistas por la red y por todos lados. No, que las doctrinas de Roma se han metido en la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted, amén, dicen los hermanos aquí dentro de la iglesia. Aquí los dejó Roma, aquí están. ¿Dónde se reunían ellos? Mira, ahí dicen el templo. Ese era el templo de Jerusalén. Recuerden que los primeros cristianos también eran judíos. Y por ser judíos no dejaron ciertas prácticas. Y ellos creían todavía, tenían cierta idea de que Israel seguía siendo el pueblo del Señor. Pero la iglesia cristiana no construyó templos. Mire, ¿qué dice Hechos 5:42? Día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Les voy a dar un ejemplo. Usted se recuerda cuando metieron preso a Pedro y un ángel lo sacó de la cárcel. ¿Ustedes se recuerdan a dónde se fue Pedro? Nomás salió de la cárcel, visitó unos hermanos en una casa. Vea que en una casa fue. Era una pequeña congregación, hermano. Los hermanos estaban en la pequeña congregación orando por Pedro. ¿Se recuerda usted de eso? Sí. ¿Sí? No estaban en un templo, estaban. Y más, usted lee las cartas de Pablo y dice: me saludan a la iglesia que está en la casa de fulano. 300 años sin construir templo. ¿Quién los construyó los primeros templos? Un señor llamado Constantino. ¿Se recuerda de él? Sí, es verdad. ¿Por qué nos reunieron a los cristianos en templos? Porque de casa en casa éramos peligrosos. La doctrina se estaba regando, pero el gobierno eclesiástico quería control. Y para controlarlo dijeron: los vamos a sentar, que ya no anden evangelizando, que solamente el sacerdote, el pastor, el obispo es el que dirija, él manda, él es Superman y los demás siéntense y oigan. Han pasado 18 siglos y seguimos igual. No, lo peor es que nos acostumbramos. Sí, nos acostumbramos tanto cuando de repente el pastor no viene un par de sábados a la iglesia, porque el pastor dice que son 9 congregaciones, ¿verdad? Yo, si fuera pastor, así honestamente, eso sería yo. Yo me dedicaría un sábado por congregación. ¿Cada cuántos sábados me tendrían en esta iglesia? Cada 2 meses. Para dedicarles un sábado. Pero como Roma nos acostumbró aquí, ¿ves? Sentaditos, miren, el pastor ni nos visita. Porque estamos aquí, sentaditos. Pero ¿qué dice la Biblia? La iglesia estaba así sentada en el templo. ¿Dónde estaba? De casa. ¿Y qué nos pasa, pues? Entonces, ¿en qué estamos? Ahora les voy a hablar de este señor, Juan Wesley. Él fue el fundador de la iglesia metodista, el metodismo. Juan Wesley no fue un gran predicador, o sea, se predicaba mucho, pero el fuerte de él fue que organizó su iglesia en pequeñas congregaciones. Le llamaban reuniones de clase, eran grupos así de 10 personas más o menos. ¿Qué es lo que hacía o cuál era el objetivo de esas reuniones? Miren,
En primer lugar, proveer la mejor atmósfera para enseñar las verdades bíblicas. Wesley creía, por lo que había estudiado en la Biblia, como algunos pasajes que leímos, que la mejor manera de enseñarle la Biblia a la gente no era aquí en el templo, era en sus casas. Así que ahí se reunían para estudiar la Biblia, para nutrir a aquellos que habían aceptado el plan de salvación. Los conversos no estaban en una clase posbautismal. Su clase bautismal era su pequeña congregación. Ahí se crecía para proveer el apoyo que necesita todo cristiano, hermano. Necesitamos apoyo nosotros. Enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas. Es una realidad. El pastor le cuesta atender 9 iglesias. Imagínense atender por lo menos a 500 miembros. No, hombre, le va a pasar lo mismo que a Moisés. Pero si nos reunimos unos con otros, nos podemos dar ese apoyo, hermano. Llegar a la pequeña congregación, contarle a nuestros hermanos nuestros problemas, llorar por nuestras dificultades, pedirles que nos apoyen en oración. Eso hacían esas clases. Y también fomentar la responsabilidad necesaria para preservar en la fe, para preservarse en la fe. Según algunos estudiosos, las personas que en el primer año de ser cristianos adventistas no logran hacer 5 amigos, se van de la iglesia. Los que vienen, si en un año no han hecho 5 amigos, de acá, se van de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros les pedimos a ellos que renuncien a sus viejos amigos. ¿O no es así? Si usted es bolo, ya no ande con los bolitos que andaban antes. Está bien, ya no va a andar con los bolitos. ¿Con quién va a andar entonces? Si a veces ni la mano le damos a la gente cuando vienen a la iglesia. No pasa así. Mucho menos un abrazo. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido esta semana? No les preguntamos. Con darles un feliz sábado, hacerle así y salir. Miren, sí, disculpen, pero aquí estoy en casa. Yo soy de Oriente también, soy de Irusulután. Pero a veces parecemos animalitos en la iglesia, hermano. ¿Sí? Venimos, nos sentamos, nos levantamos, damos la mano y nos vamos. Es decir, una sonrisa fingida, de paz. Por lo menos algunos la fingen, otros no, hermanos. Una cara como que se ha chupado un limón. Sí, qué triste. Tenemos que sonreír un poquito más. A mí me cuesta sonreír, les soy honesto. Una vez mis hijos me dijeron, es que papi me dice, vos cuando andas en la calle das miedo. Así, das miedo. ¿Y por qué? Es que no sonreírle. Es que mírenle, yo tengo un problema. Y yo me descubrí, hermano. Yo creía que sonreía. Y una vez iba así en el bus, mire, y me vi en la ventana, en la cometa de vidrio, ¿verdad? Y entonces voy sonriendo, dije yo, y me volteé a ver. Nada, hermano, una cara. Y entonces mi esposa me dice, sonreí. Y cuando yo vengo aquí, al principio me obligo. O sea, expresa la alegría que tienes, sonríe. La gente viene y no encuentra nada de eso en la iglesia, pero ¿saben dónde sí lo puede encontrar? En la pequeña congregación, hermano. Miren, hoy este jueves, la hermana de mayor edad en la pequeña congregación, una ancianita, 70 y tantos años, dijo en el momento de tristeza y alegría, yo estoy alegre de venir a la pequeña congregación. Mi alegría es estar aquí. Y la comparto con ustedes. Yo me siento bien aquí con usted. Ay, hermano, uno sabe que esos cristianos se van a mantener, que van a ser fuertes. Wesley para eso tenía estas reuniones. ¿Qué actividades hacían en esas reuniones? Oraban. Después de orar, estudiaban el Nuevo Testamento en griego. De alguna manera les ayudó eso a ellos. Podemos decir que estudiaban la Biblia. Se autoexaminaban. Mire, esta especie de Wesley eran bien tremendas. Hacían que cada miembro confesara sus pecados de la semana. Ahí, en público. Antes nos reunimos, ya si hacemos eso nadie va a llegar. Pero ¿saben para qué lo hacían? No era para burlarse del hermano que había caído en algo, sino para orar. Aquí estamos, hermanos. Somos igual que tú, también fallamos. Oremos juntos, animémonos. Y otra actividad que hacían ellos era que añadían obras de ayuda de caridad. O sea, el enfoque hacia la comunidad.
en alguna forma de ayudar. Ahora, aquí viene lo interesante. Todos conocemos a Elena de White, o por lo menos hemos escuchado a Elena de White, o sabemos. Elena de White, antes de ser adventista, ella fue metodista, la iglesia que fundó Juan Wesley. Siendo metodista, ella llegó a conocer esas clases y ella vivió la importancia de los grupos pequeños, de las pequeñas congregaciones. Y la hermana White, durante su ministerio, por ejemplo, veamos esta cita del conflicto de los siglos. Directamente habla de Wesley. La vida de Wesley, dice el conflicto de los siglos, página 285. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe, la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en la iglesia de hoy. ¿Cómo llama la hermana White a Wesley? Siervo de Cristo, porque mantuvo viva la forma de organización verdadera de la iglesia. Y la hermana White, a través de sus escritos, ella lo fue presentando. Ministerio de la Bondad, página 112. En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados, grupos misioneros en cada iglesia. Es que la mía es muy chiquita, es que los míos son muy flojos, es que los míos no quieren. En cada iglesia hay que formarlos. Y luego dice Servicio Cristiano, página 122, la presentación de Cristo en la familia y en las pequeñas reuniones en casas particulares es muchas veces más exitosa en atraer a las almas a Jesús que los sermones dados al aire libre frente a las multitudes e incluso en salones e iglesias. ¿Dónde es más efectivo el evangelismo? En las pequeñas congregaciones, en las casas. Miren, hermano, hoy se gasta en una campaña grande, distrital. ¿Cuánto no cuesta pagar un bus? El transporte. Y a veces se pagan unas grandes cantidades de dinero para 4 o 5 visitas que vienen. ¿O no es así? ¿Sabes que allá en San Salvador con mi iglesia inventamos una manera? Porque nosotros pagábamos un microbús, el microbús nos costaba $60 cada noche, estoy hablando de una iglesia, $60 cada noche y llevaba una visita y el montón de hermanos en el bus. Entonces después dijimos nosotros, pero si la campaña es para las visitas. Y allá, aquí no funciona eso, por eso no te cuento nada. Allá nosotros inventamos llevar la gente en Uber. He escuchado del Uber, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuánto gastábamos nosotros por noche en Uber? En una campaña llegamos a gastar lo más $40. El microbús nos cobraba 60. Con los Uber gastamos 40 y llevábamos entre 10 y 20 visitas. Porque la diferencia es que en lugar de un solo microbús eran varios Uber y iban directamente a recoger la gente a la casa. Si a los motoristas solo les faltaba sacar las chineadas y subirlas al carro, ¿verdad? Ahí frente a su casa. Pero es caro. ¿Saben qué mejor? Hacer en las pequeñas congregaciones. Dice la sierva del Señor que inclusive es más efectivo. Y esta cita, hermano, usted tiene que enmarcarla. Porque este es el consejo directo del Señor a través de su sierva. Dice el Servicio Cristiano, página 92. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada. ¿Cómo le fue? Presentada, inspirada. Es una profeta, lo recibió directamente de Dios. Por uno que no puede errar. El plan de pequeñas congregaciones es un plan de Dios, presentado por Dios, y Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros porque no las tenemos vivas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que recapacitar, hermano. Hay que reorganizar, hay que hacerlo todo nuevamente. Y la iglesia adventista en sus inicios tuvo lo que la hermana White llamó en sus escritos las reuniones sociales. Así se llamaban. ¿Cómo se llamaban? Reuniones sociales. No crean ustedes que era para ir a tomar el café, ¿verdad? No. Así les llamaban ellos. Pero ¿qué es lo que se hacía en esas reuniones? Esas reuniones eran para satisfacer necesidades de relacionarse socialmente. Porque los seres humanos, Dios no nos hizo para vivir solos, aislados. Nos hizo para vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor claramente. Y eso se refería no solamente a la esposa, sino a las relaciones con otros seres humanos. Esas reuniones sociales ayudaban a los miembros a crecer espiritualmente. Ahí se oraba, cantaban e intercambiaban testimonio.
O sea, cuando la iglesia adventista nace con grupos pequeños, con pequeñas congregaciones. Pero el diablo es astuto. Nos hace olvidar lo que el Antiguo Testamento nos ha enseñado, lo que el Nuevo Testamento nos dejó, lo que la iglesia cristiana tuvo que mantener durante la época oscura y lo que la iglesia adventista tuvo al principio, los grupos pequeños. Repito y no me canso de decirlo, es un plan de Dios. Y finalizo con esta cita de la hermana White, Mensajes Selectos, página 418. En todas las reuniones sociales se dieron muchos testimonios en cuanto a la paz, el consuelo y el gozo que los hermanos habían encontrado al recibir la luz. Al leer los escritos de hermana White encontramos muchos escritos de reuniones en hogares, en casas. Un escritor adventista, Russell Burr, le escribió unos libros impresionantes. Nos ayudaron en algún momento, los olvidamos de él. Él escribió en Revolución en la Iglesia, en la página 132, la iglesia adventista del siglo XXI, está hablando de nuestra iglesia, será más grande. Sin embargo, en cierto sentido será. ¿Y saben a qué se refiere? ¿Por qué será más pequeña? Por las pequeñas congregaciones. Hermano, un día nos van a cerrar los templos, nos van a prohibir reunirnos. Y si nunca aprendimos a estar reunidos en pequeñas congregaciones, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero aquellas pequeñas congregaciones que se mantengan creciendo, multiplicándose, ayudando a otros, cuando vengan esos días, ahí estarán los grupitos pequeños, huyendo a las montañas juntos, ¿verdad? Apoyándose unos con otros. Volvamos al plan del Señor. Trabajemos por eso y el Señor nos bendecirá. Que el Señor les bendiga, hermanos.